Muy bien, les invito a que abramos nuestras Biblias en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 16. ¿Tienen todos? Dice la palabra del Señor: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquellos a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Que Dios bendiga su palabra en esta tarde. El tema es la carrera cristiana. Pero, ¿cómo podemos correr la carrera cristiana con éxito? Pablo, al igual que nuestro Señor Jesucristo, siempre usó de metáforas para ilustrar la vida cristiana. Por ejemplo, Pablo ilustró a la vida cristiana como una carrera. La vida cristiana, hermano, es como una carrera. Asumiendo que cada cristiano es un atleta que corre hacia la meta. Sin duda, Pablo, cuando escribe este pasaje, tenía en mente los Juegos Olímpicos de esa época. Pablo en varias ocasiones hizo uso de esta metáfora en sus epístolas, de que la vida cristiana es como una carrera. Por ejemplo, en 1 Corintios 9:26, Pablo dice: de esta manera corro, no como a la aventura. Es decir, que Pablo no corría como si no tuviera un propósito. Pablo dice: yo no corro como a la aventura, yo corro con un propósito. Y ese propósito era una meta que alcanzar. En Hechos 20:24, Pablo dice lo siguiente: de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe mi carrera con gozo. Pablo tenía el deseo y la meta de terminar su carrera, pero él la quería terminar con gozo. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, Pablo al final ya de su vida, antes de ser ejecutado, él testifica lo siguiente: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y si usted analiza estos tres versículos, Pablo fue un gran ejemplo de alguien que corrió la carrera con éxito. Porque Pablo corrió con un propósito, no a la aventura. Pablo corrió con gozo la carrera hasta el final. Y Pablo corrió con fidelidad. Y hoy nos toca a nosotros correr la carrera de la vida cristiana. Esta carrera que comenzó con la salvación, ese día en que el Señor te salvó, y esa carrera va a terminar con la glorificación, cuando el Señor te lleve de este mundo caído. Pero para que eso ocurra, hay factores que determinarán que corramos con éxito hacia la meta. Y esa meta es la glorificación, ser como Cristo. ¿Cuál es la meta de esta carrera, hermano? Es ser semejante a Cristo. Es ser parecido a Cristo. Primero en la tierra y después en el cielo. En este pasaje que acabamos de leer en Filipenses 3, 12 al 16, Pablo nos va a dar 4 factores para correr la carrera cristiana con éxito. En primer lugar vamos a ver humildad. En segundo lugar, concentración. En tercer lugar, esfuerzo. Y en cuarto lugar, perseverancia. Pero antes de ver estos 4 factores, es bueno que veamos los versículos 4 al 11, donde, para poder entrar en contexto, donde el apóstol Pablo presentó su testimonio de cómo Dios lo transformó de tal manera que todos sus méritos que él tenía antes de ser salvado, los consideró basura para poder ganar a Cristo, para poder ser semejante a Cristo.
Pablo ahora quería conocer a Cristo, amar a Cristo y ser semejante a Cristo. Para Pablo, Cristo era su tesoro, su pasión y su meta, pero para eso debía correr con éxito la carrera. Pablo, antes de su conversión, odiaba a Cristo, pero en este pasaje que vamos a ver ahora, Pablo admiraba a Cristo y quería ser como Cristo. Qué interesante lo que es la salvación. Por eso la salvación, hermano, es un milagro, es el milagro más grande. Que una persona que odia a Dios, ahora lo ama a Dios. Ese es el milagro más grande. Pablo odiaba a Cristo y ahora Pablo lo admira a Cristo y quiere ser como Cristo. Y ser como Cristo debe ser el anhelo y la meta de todo verdadero cristiano, porque ese es el propósito final de la salvación. Hermano, el propósito final de la salvación no es ir al cielo, es ser como Cristo. Por ejemplo, en Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué propósito? Para que fuesen hechos conforme al molde, a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Interesante este pasaje, hermano. Dios ama tanto a su Hijo que Él desea que todos a los que Él salvó sean parecidos a Cristo. Dios nos predestinó, hermano, para que seamos conformes a la imagen de Cristo. Y esa es la meta de la carrera cristiana, ser como Cristo. Querido hermano, el Señor te salvó a ti y me salvó a mí, no solo para llevarnos al cielo, sino que nos salvó para que seamos como Cristo. Primero acá en la tierra y luego en el cielo. Y este es el propósito final, no solo de la salvación, sino de la predestinación. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que seamos conforme a la imagen, al molde de Cristo. El Señor nos escogió antes de la fundación del mundo para que seamos conforme a la imagen de su amado Hijo, para que nos parezcamos a Cristo, hermano. Y esto es vivir como Él, amar como Él, perdonar como Él, servir como Él, sufrir como Él y morir como Él. Ahora esto no significa que debemos anhelar morir crucificados, sino que significa que debemos anhelar morir siendo obediente hasta la muerte, como Él fue obediente hasta la muerte. Podemos ser obedientes en la vida, pero Jesús fue obediente aún en la muerte. Vamos entonces ahora a considerar el primer factor para correr exitosamente la carrera cristiana, hermano. Creo que acá la mayoría son del Señor. Estamos en una carrera. Pero ¿qué factores necesitamos para correr con éxito esa carrera? Para poder decir como Pablo, yo quiero terminar la carrera con gozo, quiero correr la carrera con un propósito, quiero correr la carrera con fidelidad. El primer factor lo encontramos en el versículo 12 y parte del versículo 13. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. El primer factor para correr la carrera cristiana es humildad. Es humildad. Pablo en estos dos versículos reconoce con mucha humildad que él no era perfecto. No era perfecto. Es decir, alguien sin pecado. El gran apóstol Pablo reconoce que todavía no había llegado a la meta de amar, conocer y ser semejante a Cristo. Pablo dice, yo no lo alcancé, no soy perfecto. Y estamos hablando nada más y nada menos del gran apóstol Pablo. Ahora esto no significa que Pablo no conocía a Cristo, sí lo conocía, pero no tan profundamente como él quisiera. Tampoco significa que Pablo no amaba a Cristo, lo amaba, pero no tanto como él desearía. Tampoco significa que Pablo no se asemejaba a Cristo, porque él mismo dijo en 1 Corintios 11:1, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero Pablo no se sentía satisfecho. Él reconoce que todavía le falta para llegar a ser como Cristo. Le falta. No soy perfecto, no lo alcancé.
Pablo, después de 25 años en el cristianismo, él reconoce con humildad que no era perfecto, que todavía le faltaba crecer espiritualmente, que había cosas en su vida que no estaban bien. Y es la experiencia de cada uno de nosotros, si somos sinceros. En Romanos 7, Pablo reconoce que muchas veces se siente miserable porque el bien que quiere hacer no lo hace y el mal que no quiere hacer, eso hace. Y es la experiencia muchas veces de nosotros, hermano. Muchas veces nos sentimos miserables. ¿Cómo pude pensar esto? ¿Cómo pude decir esto? Y Pablo dice, yo no soy perfecto, yo no llegué todavía. Ciertamente Pablo estaba satisfecho con Cristo, pero insatisfecho consigo mismo. Insatisfecho con su crecimiento espiritual. Un comentarista dijo, Pablo tenía una insatisfacción santa. Él no estaba conforme con su crecimiento espiritual. Y aquí aprendemos algo muy importante para nosotros, hermanos. Solo aquellos que se sienten insatisfechos con su crecimiento espiritual progresarán en su vida cristiana. Pero aquellos creyentes que se sienten satisfechos consigo mismos, seguramente se sentirán superiores a los demás y no progresarán espiritualmente. ¿Usted quiere crecer en la vida cristiana? Usted tiene que ser como Pablo. Señor, no llegué, no soy perfecto. Tengo muchas cosas que cambiar, dejar. Estos creyentes que se sienten seguros de sí mismos y se sienten superiores a los demás, nunca van a progresar en la carrera cristiana, nunca van a progresar en la vida espiritual. Estos creyentes dejaron de correr la carrera y nunca lograrán la meta de ser semejante a Cristo. Ahora, ¿por qué Pablo se sentía insatisfecho espiritualmente? Porque Pablo se comparaba con Cristo, no con otros creyentes. Cuando nosotros nos comparamos con Cristo, siempre habrá cosas que cambiar, corregir, dejar. Y eso nos mantendrá humilde, hermano. Compárese siempre con el Señor y siempre se va a dar cuenta que le falta algo. Pero si nos comparamos con los otros creyentes, con algunos nos podemos sentir superiores y con otros nos podemos sentir inferiores, porque siempre habrá alguien mayor que vos y menor que vos. Pero nosotros tenemos que compararnos con el Señor. Pero cuando nos comparamos con otros creyentes, nos volvemos orgullosos y críticos y como consecuencia dejamos de crecer. Aunque usted no lo crea, hay denominaciones y creyentes que enseñan que uno puede llegar a la perfección aquí en la tierra, es decir, llegar a un nivel de impecabilidad. Esto significa que uno puede vivir sin pecar, que puede llegar a una santidad completa y perfecta. Hay denominaciones y creyentes que sostienen eso, que uno puede llegar a vivir una vida perfecta y sin pecado. Y esto es una gran mentira. Pablo dijo, no soy perfecto. No lo alcancé. Yo no llegué. Pero estos creyentes dicen, nosotros llegamos, nosotros alcanzamos el nivel de perfección. En cierta ocasión se acercó un hombre a Charles Spurgeon para decirle con orgullo que él había llegado a la perfección, que él había llegado a la santidad completa, había llegado a un nivel donde ya no pecaba. ¿Y saben lo que hizo Spurgeon? Le arrojó un vaso de agua en la cara. Y este hombre, ¿sabe cómo reaccionó? Lo maldijo. Entonces Spurgeon dijo, hermano, todavía no llegaste a ser perfecto. Te falta mucho para ser como Cristo. Porque cuando a Cristo lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Así que tú, hermano, no llegaste. Querido hermano, mientras estemos en este cuerpo caído y en este mundo corrompido, siempre encontraremos faltas, áreas que mejorar, malos hábitos que dejar, pecados que confesar. Esa es la realidad. De este lado de la gloria, nunca vamos a poder decir, ya llegué, ya lo alcancé. Como siempre digo, no hay una noche en que yo vaya a dormir y ore de esta manera, Dios, te doy gracias porque hoy no pequé. ¿Alguno de los que está aquí puede orar, hacer esa oración? ¿Hay alguno que a la noche puede decir, Señor, gracias porque hoy hace un mes que no peco? Si hay alguien que lo hace, ahí después Ramón le va a tirar un vaso de agua. Nadie, hermano.
Todos los días pecamos. No llegamos, pero tenemos que reconocer que somos humildes. Todos los días nos enfrentamos con esta realidad de que no somos perfectos. Pablo no era perfecto, tú y yo tampoco lo somos. Pero esto no debe ser una excusa para quedarnos con los brazos cruzados y vivir en la mediocridad y en la inmadurez. No, hermano. Sí, no lo hemos alcanzado, no llegamos, pero no debe ser la excusa perfecta para vivir una vida mediocre. Porque Pablo ciertamente dijo, no soy perfecto, no lo alcancé, pero se propuso ir en busca de eso. Y eso lo vamos a ver más adelante. Como dijo alguien, un creyente maduro es aquel que reconoce su inmadurez, pero no se desanima ni se conforma, sino que se esfuerza en crecer y avanzar en la vida cristiana, hermano. ¿Cuál es el primer factor para correr la carrera cristiana con éxito? Es ser humilde, es reconocer que no llegué, me falta, pero eso no es una excusa para vivir en la inmadurez y en la mediocridad. Es triste, hermanos, pero a veces dentro del mundo evangélico muchos creyentes llegan a la vejez, pero no llegan a la madurez. Es triste eso, porque uno teóricamente más años tiene en la vida cristiana, tendría que ser más maduro, pero muchos llegan a la vejez, pero no a la madurez. Pero si nosotros queremos correr la carrera cristiana, necesitamos humildad, reconocer que nos falta, pero no nos vamos a quedar de brazo cruzado. Vamos a hacer algo para seguir avanzando. El primer factor entonces es humildad. Pablo dice, no soy perfecto, no lo alcancé. Pero en segundo lugar vamos a ver el segundo factor para correr la carrera cristiana es concentración. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Concentración. Una cosa hago, dice Pablo, una cosa hago. Para esto el Señor lo había alcanzado, el versículo 12. Fíjense en lo que dice el versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual yo fui también asido por Cristo Jesús. Pablo dice que quiero alcanzar aquello. ¿Qué es aquello? Ser como Cristo, pues para esto me alcanzó el Señor. Es decir, el Señor lo alcanzó a Pablo y Pablo ahora quería alcanzar la meta. ¿Y cuál era esa meta? Es ser semejante a Cristo. El Señor lo había alcanzado a Pablo para salvación y Pablo ahora quería alcanzar a Cristo para ser semejante a Él. Pero para eso debía hacer una sola cosa, y esto es concentración. Pablo dice, una sola cosa hago. La carrera cristiana se trata de hacer una sola cosa, es decir, ser dominado por una sola pasión, una sola meta, un solo interés, en este caso ser como Cristo, pero para eso necesitamos concentración. No mirar atrás, no mirar al costado, mirar hacia adelante. En la Biblia hay varios ejemplos de hacer solamente una sola cosa. Alguien dijo que hacer una sola cosa es tener como importante aquello que es importante como lo más importante. Una sola cosa es hacer lo más importante en la vida. Por ejemplo, en la Biblia hay casos donde se dice que se debe hacer una sola cosa. Jesús le dijo al joven rico que quería ser salvo, una cosa te falta. Una cosa te falta. ¿Y qué le faltaba a ese joven? Le faltaba a Dios. Tenía dinero, tenía popularidad, pero no tenía a Dios. Una cosa te falta Dios. Jesús también le dijo a Marta, que estaba preocupada con muchas cosas y quehaceres del hogar, le dijo, una cosa es necesaria, Marta. Y María había escogido la buena parte, estar a los pies de Jesús, escuchando su mensaje. Jesús le dijo, Marta, una cosa es necesaria, estar aquí a los pies míos, escuchando la palabra.
También el rey David en el Salmo 27:4 dijo: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días para contemplar su hermosura. Una sola cosa pedía David: estar en la presencia de Dios y disfrutar de Dios todos los días. Una sola cosa. Pablo tenía bien en claro que él debía hacer una sola cosa para poder llegar con éxito a la meta. Ahora, ¿de qué manera Pablo hacía una sola cosa? Él dice: olvidando lo que queda atrás. ¿Cómo Pablo podía hacer una sola cosa? Olvidando lo que queda atrás. Y esto es muy importante, hermanos. Si nosotros queremos correr la carrera cristiana hasta el final con éxito, debemos tener concentración, pero esa concentración nos debe llevar a olvidar lo que queda atrás y extenderme a lo que está delante. Pablo sin duda tenía en mente a un corredor. Ese corredor, si quería llegar a la meta, por nada debía mirar hacia atrás, porque el mirar hacia atrás lo distraería y le quitaría velocidad. Nadie vio alguna vez una carrera donde el que va corriendo va mirando hacia atrás. Nadie mira atrás. Todos miran hacia adelante. Si el corredor empieza a mirar atrás, pierde velocidad. Es como si usted cuando maneja el auto, no maneja viendo el espejito retrovisor. Porque seguramente en cualquier momento se choca algo, usted tiene que mirar hacia adelante. Pablo, si quería llegar a la meta, él debía desligarse del pasado, de lo que quedó atrás, porque el pasado muchas veces nos impide avanzar en la vida cristiana, hermano. Nuestro pasado nos puede impedir que corramos con éxito la carrera cristiana. Muchos creyentes lamentablemente están detenidos o distraídos porque están atados a su pasado, o porque han tenido un pasado doloroso, pecaminoso, o porque han tenido un pasado exitoso, y esa clase de pasado no los deja avanzar en la vida cristiana. Y ahora voy a explicar esto. Cuando Pablo dice que olvida lo que queda atrás, no significa que ya no se acordaba más del pasado y que el pasado se había borrado de su memoria. No, significa que el pasado ya no afectaba más su vida, ni lo influenciaba, ni lo dominaba. Hermanos, puede ser que hayamos tenido un pasado doloroso, lleno de fracasos o de injusticias, y eso nos impide avanzar y progresar en nuestra vida cristiana. Y Pablo tenía razones para ser afectado por su pasado. Pablo tenía muchas razones para ser influenciado por su pasado y eso no le permita correr la carrera cristiana. Por ejemplo, él presenció la muerte injusta de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Él sostuvo en sus brazos la ropa de aquellos que apedrearon a Esteban. Él fue cómplice de la muerte de Esteban. Él estuvo allí. También Pablo había perseguido y encarcelado a muchos cristianos. A tal punto dice que los hacía blasfemar. Pero también Pablo, después de convertido, pasó por muchas y terribles experiencias de sufrimiento, como ser apedreado, azotado, pasar por naufragio, hambre, persecución, cárcel, desvelo. Pero él no permitiría que la culpa o el sufrimiento del pasado lo distraiga para paralizarlo en su meta de llegar a ser como Cristo. Pablo tenía un pasado muy doloroso y muy pecaminoso, pero él no permitiría que ese pasado lo domine para no correr la carrera cristiana. Lamentablemente muchos creyentes han dejado de correr porque no han olvidado su pasado de fracasos y sufrimiento. Están dominados por el resentimiento, el rencor, la amargura y la culpa. Estos creyentes han dejado de poner sus ojos en la meta y son como la mujer de Lot, que miró hacia atrás y quedó paralizada. Saben que el pasado nos paraliza. Hermano, el pasado no tiene que ser tu verdugo, tiene que ser un maestro, no tu verdugo. Si has fracasado, has tenido momentos difíciles, injustos en el pasado, míralo como un maestro, no como un verdugo. Porque un pasado de esa manera, si tú no lo arreglas, te paraliza en la vida cristiana.
Si este es tu caso, querido hermano, haz como José, que él superó su pasado de sufrimiento e injusticia. Recuerdan que él fue traicionado y vendido por sus propios hermanos a un país lejano. Pero José dijo, ustedes pensaron mal, pero Dios lo encaminó para bien. Dios introdujo en su pasado a Dios y dijo, Dios lo permitió porque Dios tenía un propósito con estas injusticias y con el mal que ustedes planearon hacerme. Hermanos, si tú estás atado al pasado, recuerda que el Señor tiene poder para perdonarte. ¿Quién de los que está acá no tiene cosas de que se avergüenza en el pasado? Todos nos avergonzamos. Todos hemos fracasado, hemos fallado. Pero que el pasado no te paralice para seguir en el presente. Pero también podemos dejar de correr la carrera porque estamos satisfechos con un pasado exitoso. También puede ser ese ejemplo. Pablo tenía muchas razones para sentirse orgulloso de sus logros espirituales y ministeriales. El Señor se le apareció personalmente en su conversión, fue un apóstol que Dios usó grandemente para la predicación de los gentiles y la edificación de la iglesia. Escribió 13 cartas del Nuevo Testamento, ascendió al tercer cielo y fue uno de los más grandes teólogos de la historia. Pero Pablo no fue influenciado por su pasado exitoso. Eso no lo relajó ni lo detuvo hacia su meta, que era ser semejante a Cristo. Cuidado, no solo un pasado de fracaso y dolor puede impedir que corramos la carrera, sino también puede ser que también un pasado exitoso. Los éxitos del pasado también nos pueden distraer o detener en la carrera cristiana, es decir, vivir de los recuerdos exitosos del pasado y en el presente relajarme y dedicarme a cumplir mis metas personales. He conocido a muchos creyentes presumir de lo que hicieron para el Señor en el pasado, pero en el presente están inactivos y abocados a cumplir sus metas personales. Y esto, ¿sabes dónde lo vi mucho? En los jóvenes, cuando son solteros. Cuando el joven es soltero, sirve al Señor apasionadamente. Pero cuando se casa y tienen hijos, he visto a muchos, ya no son los mismos de antes. Y esos jóvenes lamentablemente viven de los recuerdos del pasado. Sí, yo cuando éramos solteros hacíamos esto. Pero ahora, ¿qué estás haciendo? No estoy haciendo nada. Cuidado que también un pasado exitoso puede llevarnos a detenernos en la carrera cristiana. Acá hay muchos jóvenes solteros. Espero que tú no caigas en eso. Yo he visto muchos jóvenes que tenían un gran potencial para el Señor cuando eran solteros. Pero cuando se casaron, dejaron de correr la carrera. Se enfocaron en sí mismos a cumplir sus metas personales. Y estos creyentes dejan de correr, dejan de crecer, dejan de madurar y de extenderse a lo que está delante. Es que es ser como Cristo. Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si tú estás esclavo del pasado, tú no eres apto para el reino de Dios, porque no puedes avanzar. El pasado te ata, te frena, te distrae. Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás. Y mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. La persona que araba el campo no tenía que mirar atrás, porque si no el surco salía para cualquier lado. Este versículo no se refiere a la salvación, sino al servicio. Una persona que está afectada o influenciada por el pasado, sea doloroso o exitoso, no sirve para la obra de Dios. No es de bendición para el reino de Dios. No sirve. Nosotros debemos dejar desprendernos del pasado, sea pecaminoso o exitoso. La vida cristiana es hoy, el presente. Entonces, si queremos correr la carrera cristiana, debemos tener humildad, hermano. Decir, a mí me falta, no soy perfecto, no lo alcancé, pero no me quedo de brazos cruzados. En segundo lugar, concentración. Voy a hacer una sola cosa. Voy a olvidar el pasado. Voy a olvidar el pasado. Voy a hacer que el pasado sea mi maestro, no mi verdugo. Y me voy a extender a lo que está delante. Concentración, una sola cosa.
Pero en tercer lugar, esfuerzo. Versículo 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En tercer lugar, esfuerzo. Esfuerzo. Si queremos correr la carrera cristiana, no solo necesitamos humildad, concentración, sino esfuerzo. En estos versículos aparece la palabra prosigo en dos oportunidades. Esta palabra significa correr o seguir con empeño riguroso y dinámico. También da la idea de un cazador que persigue a su presa. Pablo, antes de ser salvo, él perseguía a los cristianos y con esa misma pasión ahora perseguía la meta de llegar a ser como Cristo. Pero esto implica esfuerzo y en algunos casos sufrimiento. También la palabra extendiéndome, que aparece allí en el versículo 13, da la idea de un esfuerzo intenso, como hacen los atletas cuando están por llegar a la meta. ¿Vieron cuando el atleta está por llegar a la meta? Parece que trata de sacar, no sé, lo más que puede de sí mismo. Ese esfuerzo da la idea. Si queremos correr exitosamente hacia la meta, se requiere esfuerzo y disciplina. Ningún atleta gana una carrera sin esfuerzo y disciplina. Ninguno. De la misma manera, nadie crecerá en ser semejante a Cristo siendo un perezoso. Nadie. La carrera cristiana demanda esfuerzo, hermano. Mucho esfuerzo y sufrimiento. Por eso son pocos los que muchas veces crecen y maduran. Porque madurar implica esfuerzo. Pablo dijo en 1 Corintios 9, 24 al 27. Vamos a buscarlo. 1 Corintios 9, 24 al 27. Primera Corintios 9, 24 al 27. Pablo pregunta, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo aquí declara que él se esfuerza en disciplinar su cuerpo, porque él corría para ganar, no para ser descalificado. Dice Pablo, yo golpeo mi cuerpo. No significa que se compró un látigo y se azotaba su cuerpo, sino que él sometía su cuerpo. Habla de un esfuerzo constante contra los apetitos de su carne. Recordemos que nuestro cuerpo no ha sido redimido. Por lo tanto, Pablo se esfuerza en controlar su cuerpo para que su cuerpo no lo controle a él. Hermano, esto es una realidad. Dios redimió tu alma, pero no tu cuerpo. Tu cuerpo no quiere servir a Dios. Pero Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo. No quiero que mi cuerpo me domine a mí para no quedar descalificado. Cada vez que Pablo ilustró la vida cristiana, él siempre lo comparó con actividades que requieren mucho esfuerzo. Siempre. Él comparó al cristiano con un soldado, con un luchador, con un atleta y con un labrador. Todas estas actividades requieren mucho esfuerzo. Un soldado sin esfuerzo caerá muerto en el campo de batalla. Un luchador sin esfuerzo pronto será vencido. Un atleta sin esfuerzo abandonará la carrera. Y un labrador sin esfuerzo no cosechará los frutos. Por lo tanto, querido hermano, sin esfuerzo no cumpliremos la meta de ser semejante a Cristo.
Un creyente que no estudia la palabra, no ora, no se congrega regularmente, no evangeliza, es un creyente que ha dejado de correr, que ha dejado de crecer y de madurar. Muchos de ellos se esfuerzan por cosas materiales y personales. Han sacrificado al Señor, pero no se sacrifican por el Señor. Cuando hay que hacer algo por el Señor, siempre hay una excusa. Que el clima, que el cansancio, no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, no tengo dinero. Pero bien que si hay algo que hacer para ellos, se sobreponen al clima, al dinero y al cansancio. No, hermano, la vida cristiana requiere esfuerzo y mucho esfuerzo. Por eso son pocos los que crecen, los que maduran, los que se comprometen con el Señor, porque implica esfuerzo. Por eso Pablo comparó la vida cristiana como un soldado, como un atleta, como un labrador. Querido hermano, recuerda esto. Dios no llama ni usa personas perezosas. Nunca lo hizo y nunca lo hará. Nunca Dios va a llamar a una persona perezosa. Siempre el Señor llama y usa a personas esforzadas, comprometidas, a personas que están dispuestas a dejarlo todo por Él. Todo por Él. Él se merece de que nosotros dejemos todo por Él. ¿Por qué? ¿Por qué se merece eso? Porque Él dejó todo por nosotros. Él dejó todo por nosotros. ¿Usted nunca se dieron cuenta que el Señor nos pide algo? ¿Nunca nos pide algo que Él no lo hizo? Si el Señor nos pide que dejemos todo, es porque Él lo dejó todo. Si el Señor nos pide que nos sacrifiquemos por Él, es porque Él se sacrificó primero por nosotros. Si el Señor nos pide que suframos por Él, es porque primero Él sufrió por nosotros. El Señor nunca nos va a pedir algo que Él no hizo. Un joven predicador dijo lo siguiente: prefiero vivir solamente 35 años en esta tierra, pero haberlo dado todo al Señor, y no vivir 80 años y haber desperdiciado mi vida. Hermano, prefiero vivir pocos años, pero entregado al Señor, y no muchos años y viviendo a mi manera. Porque el Señor no se merece que yo le dé una vida mediocre. El Señor quiere que dejemos todo por Él, porque Él dejó todo por nosotros. Entonces, si queremos correr la carrera cristiana con éxito, necesitamos ser humildes, necesitamos estar concentrados, dejar el pasado, sea exitoso o pecaminoso, dejarlo atrás. Pero también necesito esfuerzo, mucho esfuerzo, porque tengo que luchar contra un mundo que no conoce a Dios, que odia a Cristo. Tengo que luchar contra el diablo y tengo que luchar contra mi propia carne. Y eso requiere mucho esfuerzo. La persona que no es del Señor no tiene esa lucha. No tiene esa lucha, porque la Biblia dice que la persona que no es del Señor es dominado y controlado por Satanás, por el mundo y por su propia carne. Pero cuando una persona se entrega al Señor, esa persona ya comienza una guerra en él, contra el mundo, contra el diablo y contra uno mismo. Pero en cuarto lugar, perseverancia. Versículo 15 y 16. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, estos también os los revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. En el versículo 15 parecería que Pablo se contradice, porque en el versículo 12 él dijo que no era perfecto, y en este versículo 15 él dice, así que todos los que somos perfectos. ¿Cómo es? En el 12 dice, no soy perfecto, y acá dice, así que todos los que somos perfectos. Bueno, la explicación es la siguiente. La palabra perfecto del versículo 12 significa una vida sin pecado, una vida impecable, sin pecado, santa. Tener una santidad perfecta y completa. Pero la palabra perfecto en el versículo 15 significa maduro. Da la idea de alguien que ha desarrollado un nivel de crecimiento espiritual. Alguien que no es un niño espiritual. Es alguien que ha crecido en la vida espiritual. En palabra más sencilla, Pablo dice lo siguiente: todos los que somos maduros espiritualmente estamos de acuerdo en estas cosas. ¿Qué cosas? Que correr exitosamente hacia la meta, que es Cristo, debemos hacerlo en humildad, con concentración y con mucho esfuerzo. Y si alguien no piensa así, el Señor se lo hará entender, porque no existe otra forma de correr esta carrera, hermano.
No hay otra forma alternativa de correr la carrera cristiana, sino a través de ser humilde, estar concentrado y mucho esfuerzo. Pero en el versículo 16 encontramos nuestro cuarto punto, perseverancia. La carrera cristiana se corre con perseverancia. Pablo dice aquí, aquellos que hemos llegado no a la meta, sino que hemos llegado a la madurez, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. En otra versión dice así, sin embargo, continuamos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Continuamos viviendo, habla de perseverancia, continuidad y constancia. La carrera cristiana se corre con perseverancia. Si queremos llegar a la meta, ninguno que abandona llegará a la meta. Tenemos que ser perseverantes. Es decir, hasta el final. No importa las circunstancias que te rodeen, no importa tu estado de ánimo, no importa las personas que te rodeen, necesitamos perseverancia. En Hebreos 12, 1 al 3, vamos a buscar Hebreos 12, 1 al 3, hay un pasaje muy interesante acerca de nuestro Señor Jesús, cómo Él fue un ejemplo de perseverancia. Hebreos 12, 1 al 3. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El escritor de Hebreo nos anima a correr con paciencia, es decir, con perseverancia, pero no poniendo los ojos en nosotros mismos, ni en las personas que están a nuestro alrededor, ni en el pasado, sino poniendo los ojos en Jesús, porque Él es el gran ejemplo de perseverancia. Cristo es el gran ejemplo de perseverancia. Jesús perseveró en llevar adelante la obra de redención a pesar de sufrir la cruz, el oprobio y la contradicción de pecadores. Jesús, desde que nació hasta la cruz, estuvo en continua oposición con el diablo, del diablo y de las personas religiosas. Y sigue diciendo el autor, no desmayemos, corramos esta carrera poniendo los ojos en Cristo. Él ya corrió antes que nosotros y llegó a la meta, a pesar de todos los obstáculos. Cristo llegó a la meta, a pesar de todos los obstáculos. En el versículo 1 el escritor nos dice que hay una gran nube de testigos que son los santos del Antiguo Testamento. Ellos nos inspiran a correr con paciencia porque ellos ya corrieron y llegaron a pesar de todos los obstáculos. Ahí cuando usted ve la Galería de la Fe, capítulo 11, podrá ver a un montón de hombres y mujeres que corrieron la carrera y llegaron a pesar de todos los inconvenientes que tuvieron. Fueron ejemplo en perseverancia. En una ladera de los Alpes suizos hay un cartel que rinde homenaje a un hombre que murió intentando llegar a la cima de la montaña. En ese cartel dice lo siguiente: murió escalando. Murió escalando. Estas dos palabras deberían ser el epitafio de todo creyente cuando muera. Murió escalando, murió corriendo la carrera. Yo he tenido el privilegio de conocer personas que han inspirado mi vida porque corrieron la carrera hasta el final a pesar de muchos obstáculos. Hombres que quizás usted no los conoce, pero en mí han marcado mi vida. Un misionero, don Pedro González, un hombre que se recorrió en caballo el norte y el sur de Argentina. Pasaba hambre, sueño, cansancio. Un hombre que tuve la oportunidad de hospedarlo en casa y contaba de qué manera él predicaba el Evangelio. Dice que iba por el sur de Argentina y predicaba en una casita
y a 20 kilómetros había otra casita. Y después a 20, 30 kilómetros había otra casita. Él llevó el Evangelio. Un hombre que consagrado y que perseveró hasta el final, hermano. Un hombre que me inspiró. Otro hombre, Clemente Antonovich, un hombre que huyó de la Yugoslavia en la Segunda Guerra Mundial. También fue misionero acá en Argentina. Abarcó todo el norte y Bolivia. Un hombre consagrado. Tuve la oportunidad de hospedarlo en casa. Un hombre que lo único que hablaba del Señor, nada más. Y la pasión que tenía por el Señor y las personas. Otro hombre, don Juan Vitelli. Un hombre de 95 años que venía a Rafaela a predicar, hermano. 95 años y predicaba. Esos hombres han marcado mi vida. Ellos fueron fieles y perseverantes hasta el final. Y tuvieron muchos obstáculos, sufrimiento, oposición muchas veces de su familia. Otro misionero también, que su misma esposa le hacía la guerra, porque él se convirtió y su esposa no se convirtió, y le hacía la guerra todos los días de su vida. Pero ese hombre perseveró hasta el final. Hombres que han marcado mi vida, porque corrieron la carrera con perseverancia, a pesar de todos los obstáculos que tuvieron que enfrentar. A un pastor le preguntaron cuándo él se jubilaría, y este pastor contestó: yo me voy a jubilar cuando el diablo se jubile. Que podamos irnos de este mundo, hermanos, corriendo la carrera con perseverancia. Qué lindo cuando uno viene a la iglesia después de tanto tiempo y ve que los hermanos siguen ahí, están ahí. Pero por ahí a veces uno va después de varios años y fulano ya no está más con nosotros. No, la carrera cristiana, hermano, es con perseverancia. A pesar de los problemas, obstáculos, dificultades, debemos seguir adelante, porque nuestro Señor perseveró y llegó a la meta. Pablo perseveró y llegó a la meta. Timoteo perseveró y llegó a la meta. Muchos creyentes perseveraron y llegaron a la meta. Y ese es nuestro desafío el día de hoy. Siempre mi oración al Señor, que yo pueda, que yo muera no en una cama, sino en el campo de batalla. Esa es mi oración, hermano. Que cuando el Señor me lleve sirviendo al Señor, activo en el Señor, porque ese es mi deseo, ser perseverante, crecer y preparar la próxima generación, para que cuando nos vayamos de este mundo, los que vienen por detrás nuestro sigan nuestro ejemplo de perseverancia. Entonces la carrera cristiana, hermano, si queremos correrla con éxito, necesitamos ser humildes, reconocer que todavía nos falta, pero no nos quedamos con los brazos cruzados. Hacer una sola cosa, dejar el pasado y extenderme a lo que está adelante. Esfuerzo. A veces incluye sufrimiento, pero también perseverancia. Quiero terminar con dos breves conclusiones. En primer lugar, querido hermano, la pregunta es: ¿estás corriendo la carrera cristiana o estás detenido? Todos estamos en la carrera. Algunos están corriendo, otros están quizás entretenidos. No están corriendo. Están en la carrera, pero no están corriendo. ¿Estás corriendo la carrera cristiana? ¿Hay en ti ese deseo de parecerte más a Cristo? Porque esa es la meta final de todo cristiano, ser como Jesús. Dios nos salvó para eso, hermano, para ser como Cristo. Amar como Cristo, perdonar como Cristo, servir como Cristo, vivir como Cristo, sufrir como Cristo. Por eso, hermanos, somos cristianos. Por eso nos llaman cristianos, porque somos parecidos ¿a quién? A Cristo. Por eso somos cristianos, porque se supone que somos parecidos a Cristo, reflejamos a Cristo, por eso somos cristianos. ¿Y cómo era Jesús? Si usted va a Filipenses, el capítulo anterior, capítulo 2, versículos 5 al 11, usted se va a dar cuenta que Jesús mostró humildad, dice que se despojó a sí mismo. Jesús mostró servicio, tomó forma de siervo. Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Jesús se sacrificó voluntariamente.
Y Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estas cualidades que se ven en Cristo están en nuestra vida. Hay humildad, servicio, sacrificio y obediencia. Recuerda que Dios no solo te salvó para que sigas a Jesús, sino también para que te parezcas a Jesús. Jesús es nuestra meta, pero para eso debemos cumplir estos factores para correr la vida cristiana. Ser humilde, estar concentrados, una sola cosa, no distraídos con las cosas terrenales y materiales de esta vida fugaz. Hermano, lo único que te vas a llevar cuando te vayas de este mundo es lo que hayas hecho para el Señor. Todo lo demás va a quedar. No viva para aquellas cosas que no vas a poder llevar después de la muerte. Vive para aquellas cosas que tienen trascendencia eterna. Pero también necesitamos esfuerzo y perseverancia. Y quiero terminar también para aquellos que aún todavía no son del Señor, que todavía no se han entregado al Señor, que todavía no son hijos del Señor. Querido amigo, que todavía tú que no eres del Señor, tú vas por un camino que te lleva a la perdición y a la condenación eterna. Si no tienes al Señor, no estoy hablando si tienes una religión, si no tienes al Señor vas camino a la perdición eterna. Como hace mucho tiempo nosotros íbamos camino a la perdición eterna. La Biblia habla de dos caminos, el camino angosto que conduce a la vida eterna. En este camino van todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han puesto en Jesús su confianza para salvación. Estas personas han reconocido que son pecadores, que no se pueden salvar por sí mismos, que mi religión no me puede salvar, mi buena obra no me puede salvar, ni lo bueno que yo pueda hacer me puede salvar, solamente Cristo. La Biblia dice que todos somos pecadores, desde que nacemos somos pecadores, inclinados al mal. Pero Dios hace 2000 años envió a su Hijo. ¿Para qué lo envió? Para salvarnos del pecado y la condenación eterna. Para transformar nuestro corazón egoísta y orgulloso. Eso se trata la salvación. Cuando el Señor viene a tu vida, cambia tu corazón. Ese corazón que es indiferente a Dios, ahora es un corazón que ama a Dios. Lo que le pasó a Saulo, lo que nos pasó a nosotros. Nosotros antes de ser cristianos no amábamos a Dios. Éramos indiferentes a Dios. Pero cuando el Señor nos salvó, ese corazón se cambió. Y ahora amamos al Señor, seguimos al Señor. Pero también la Biblia habla de un camino ancho. Donde en ese camino van todos aquellos que viven como si Dios no existiera. Estas personas no se reconocen pecadores, perdidos, y miran con indiferencia la persona y la obra de Cristo en la cruz. Pero tristemente terminarán en el infierno. ¿Saben que Saulo, antes de ser salvo, era un enemigo de Cristo? Pero cuando el Señor lo salvó, fue uno de los hombres más destacados en el cristianismo, Pablo. Y quizás tú hoy estás acá y dices, a mí no me interesa el Señor, no me interesa Dios, o yo creo a mi manera. Pero la Biblia dice claramente en su palabra, el que tiene a Cristo, tiene la vida. No dice el que tiene una iglesia, una denominación. El que tiene a Cristo tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en Cristo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y cuando hablo de la ira de Dios, no hablo de la ira que tenemos nosotros los seres humanos, que no es una rabia descontrolada. La ira de Dios es una justa indignación contra el pecado. Es decir, o tenemos al Hijo de Dios en nuestra vida, o tenemos la ira de Dios en nuestra vida. Si no tenemos a Cristo, tenemos la ira de Dios sobre nuestra vida. Por eso, querido amigo, si en esta tarde tú no eres del Señor, te imploro que hoy te arrepientas de tus pecados, que le pidas al Señor que tenga misericordia de ti, que cambie tu corazón, que te salve, que te perdone, que tú puedas amar al Señor como aman acá la mayoría de las personas. La Biblia dice hoy es el día de salvación. ¿Y por qué hoy? No dice mañana, hoy, porque no sabemos si vamos a estar mañana. Nadie de lo que está acá puede dar garantía de que va a estar mañana. Y querido amigo, lo peor no es morir. Lo peor es morir sin Cristo. Porque eso sella en tu vida una condenación eterna.
Otro día pensaba y me estremecía, digo, en este día personas se van a ir de este mundo y van a abrir sus ojos en un tormento eterno. Terrible eso, ¿no? Terrible. Todos los días personas se van de este mundo, y no importa la edad o el estado social, todos los días se van personas de este mundo. Pero no es trágico morir, porque vamos a morir todos. Lo trágico es morir sin Cristo, sin los pecados perdonados, sin la vida eterna. Pero Dios, que es gracia, que es grande en misericordia y gracia, ofrece a los pecadores salvación en su Hijo Jesucristo. Pablo dijo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Si tú quieres ser salvo, tienes que reconocer que eres un pecador, que necesitas a Cristo y arrepentirte de tus pecados. Y si lo haces de corazón, el Señor te va a salvar y va a cambiar tu corazón. Y vas a ser una persona que va a entrar a correr la carrera cristiana.